Muy buenos días, se abre la sesión. En este momento se da inicio al sistema electrónico de asistencia. ¿Dónde está la diputada? Mientras tanto, procederemos con el desahogo de los trabajos de la 20ª sesión ordinaria del segundo periodo ordinario dentro del segundo año de ejercicio constitucional. A continuación, me voy a permitir poner a consideración de la Asamblea el orden del día. Primero, lista de presentes. Segundo, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión celebrada el día 10 de abril del año en curso. Tercero, correspondencia, inciso A, recibida. Cuarto, turnos de las iniciativas y demás documentos. Quinto, informe que presenta la de la voz en su calidad de presidenta del Honorable Congreso del Estado referente a la sentencia dictada en la controversia constitucional 179/2017 promovida por el Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Sexto, lectura, discusión y aprobación en su caso de los dictámenes que presentan. Uno, la Comisión de Justicia. La Comisión de Justicia. 2, la Junta de Coordinación Política. Séptimo, presentación de iniciativas de ley, decreto o punto de acuerdo a cargo de 1, diputada Imelda Irene Beltrán Amaya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, quien la solicitará de urgente resolución. 2, diputada Marta Rea y Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, quien la solicitará de urgente resolución. 3, diputada Citlali Guadalupe Portillo Hidalgo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, quien la solicitará de urgente resolución. Octavo, asuntos generales, la diputada Leticia Ortega Maínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Antes de continuar con el desahogo de la sesión, y con el objeto de verificar la existencia del quórum, le solicito a la segunda secretaria diputada Antonieta Mendoza nos informe el resultado del registro del sistema electrónico de asistencia. Con gusto, diputada presidenta. Le solicito de la manera más atenta y respetuosa a mis compañeras diputadas Marisela Torres Hernández y la diputada Angélica Falliner favor de confirmar su asistencia. Diputada presidenta, le informo que nos encontramos 19 de los 33 diputados que integramos esta legislatura. Gracias, diputada secretaria. Por lo tanto, se declara la existencia del quórum para la sesión ordinaria del día 12 de abril del año 2018, instalados en el recinto oficial del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. Diputadas y diputados, con el propósito de dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, las votaciones deberán emitirse mediante el sistema del voto electrónico incorporado en cada una de sus curules. De lo contrario, no será registrado. Antes de continuar, le damos la bienvenida a los alumnos de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua del Campus Delicias, Chihuahua, acompañados por el maestro Nahum Valenzuela, invitados del diputado Jesús Alberto Valenciano García, así como a los participantes de la incubadora de legisladores, la cual se realiza en conjunto con el Instituto Chihuahuense de la Juventud, la Comisión de Juventud y Deporte y la Asociación Civil Nada Nos Detiene. Sean ustedes bienvenidos. Antes de continuar, le solicito a la segunda secretaria, María Antonieta Mendoza, que nos dé cuenta de los diputados que han presentado justificación en la sesión del día de hoy. Con gusto, presidenta. Informa al Pleno que la Presidencia, con fundamento en el artículo 75, fracción 20ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ha autorizado la solicitud de inasistencias presentadas por los diputados Víctor Manuel Uribe Montoya y Gabriel García Cantú, quienes comunicaron con la debida oportunidad a esta instancia la
imposibilidad de asistir a la presente sesión, el primero por atender asuntos propios de su encargo y el segundo por motivos de salud. Asimismo, le solicito, diputada María Antonieta Mendoza, tome la votación respecto al contenido del orden del día e informe a esta presidencia el resultado de la misma. Con gusto, diputada presidenta. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las diputadas y los diputados respecto del contenido del orden del día leído por la diputada presidenta, a favor de manifestar su voto presionando el botón correspondiente de su pantalla a efecto de que el mismo quede registrado de manera electrónica. Se abre el sistema de votación. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. A ver, el sistema de la diputada, de la curul de la diputada Leticia Ortega, por favor. Y de la diputada Cristal Tobar también, por favor. Les solicito a las diputadas y los diputados de la manera más respetuosa y atenta se sirvan manifestar el sentido de su voto en su curul. Se cierra el sistema de votación. Informo a la presidencia que se han manifestado 25 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y un voto no registrado de los 26 diputados presentes. Gracias, diputada. Se aprueba el orden del día. Solicito a la primera secretaria diputada Carmen Rocío González Alonso verifique si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión celebrada el día 10 de abril del presente año, la cual con toda oportunidad fue distribuida a las señoras y señores legisladores y en caso de no haber objeción, se proceda con la votación. Con su permiso, diputada presidenta, por instrucciones de la presidencia pregunto a las y los diputados. En primer término, si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión celebrada el día 10 de abril del año en curso, la cual se hizo de su conocimiento oportunamente, a favor de manifestarlo. Informo a la diputada presidenta que ninguno de las y los legisladores ha manifestado objeción alguna en cuanto al contenido del acta. En consecuencia de lo anterior, les pregunto, diputadas y diputados, respecto al contenido del acta de la sesión celebrada el día 10 de abril del presente año, a favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente en su pantalla. Se abre el sistema electrónico de votación. ¿Quiénes estén por la afirmativa? Muchas gracias, bienvenidos. Les solicito que guarden silencio para poder continuar en esta sesión, pero de antemano sean ustedes bienvenidos. Diputada presidenta. Sí, perdón, diputada, sí, los entendemos, pero les pedimos nos permitan seguir con la sesión. Les permito de favor que nos permitan continuar con la sesión y los atenderemos con mucho gusto. Diputada, si ustedes solicitan alguna reunión con integrantes de la Comisión de Salud, con mucho gusto los atendemos, pero les solicitamos silencio para continuar con esta sesión. ¿Me permite, Continúe, diputada? Un segundo, diputada. Diputada Rocío Grisel, permítame, continúe, diputada secretaria. Si te escuchamos, Olga, si te escuchamos. ¿Me permite, diputada presidenta, nada más? Permítame nada más, Sí. diputada Rocío Grisel, que continuemos con la votación para concluir. Gracias. Y enseguida tiene usted Sí, el uso de la presidenta, voz. gracias. ¿Quiénes estén por la afirmativa? ¿Quiénes estén por la negativa? ¿Quiénes se abstengan? Se cierra el sistema electrónico de votación. Informo a la presidencia que se obtuvieron 25 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 3 votos no registrados de los 30 diputados presentes. Gracias. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el acta correspondiente a la sesión del día 10 de abril del año 2018
Y para continuar con el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la segunda secretaria, María Antonieta Mendoza, verifique si las y los legisladores han tenido conocimiento de la correspondencia recibida por este cuerpo colegiado, así como de los turnos de las iniciativas y demás documentos recibidos. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las legisladoras y los legisladores si todos han tenido conocimiento de la correspondencia recibida por este cuerpo colegiado, así como de los turnos de las iniciativas y documentos recibidos. Favor de expresarlo levantando la mano en señal de aprobación. Gracias. Informo a la presidencia que las y los diputados han tenido conocimiento de la correspondencia recibida por este cuerpo colegiado, así como de los turnos de las iniciativas y documentos recibidos. Gracias, diputada secretaria. Le solicita se sirva otorgarle el trámite respectivo a la correspondencia. Asimismo, esta presidencia ratifica los turnos de los asuntos enlistados. Con gusto, diputada presidenta. Tiene el uso de la palabra la diputada Rocío Grisel. Bien, si Sáenz. me permite dirigirme hacia nuestros compañeros del sector salud. Señorita, gracias. Sí, si me permiten, creo que esta no es la primera ocasión que hemos tenido la oportunidad de platicar y que esta comisión los ha recibido y hemos platicado y que conocemos efectivamente cuál es su situación y que no nos hemos negado a aportar y participar con ustedes de manera cordial. Y les pido por favor que nos podamos reunir con los integrantes de la Comisión de Salud, que son también de diferentes bancadas, por lo siguiente. Lo que los compañeros están manifestando, quiero compartirles, compañeros legisladores, es que existe una disparidad entre sus condiciones laborales y los trabajadores que están en otro esquema. Hace algunos años se firmaron algunos convenios de colaboración en donde el gobierno se obligaba a ir equiparando estas condiciones de manera paulatina y pudieran ellos tener mismos sueldos, mismas condiciones laborales y que pudieran irse cambiando sus condiciones conductuales. Pero esto no se ha hecho. La preocupación de ellos es de que no solo se ha hecho, sino simplemente se les contesta con la típica no hay. Y yo quiero hacerles aquí nada más, compañeros, permítanme hacerles una corrección. Incremento el presupuesto estatal. Este presupuesto tiene que ver con la propuesta del Ejecutivo en no hacer válidos estos convenios. Y cuando nosotros fuimos, una servidora personalmente fue a ver este tema y nos dijeron, es que yo no firmé esos convenios. Y es por eso que no se les ha dado el seguimiento y es por eso la preocupación de ellos y de muchísimos trabajadores, aproximadamente 400 que están en esta condición. Y lo único que están pidiendo es de que se les dé una propuesta de cómo van a ir haciendo estos cambios y de cómo van a irlos transmutando de la condición que tienen a otra más justa. Eso es lo único que piden y yo quisiera que quien esté interesado en el tema pudiera acompañarnos para atenderlos de manera personalizada, aunque sabemos que ya han tocado varias instancias, que han hecho marchas, que han hecho la Secretaría y que también muchos de sus compañeros de la Secretaría nos han dicho queremos ir a marchar con ustedes. No quiere decir que nos neguemos y no quiere decir que no tengamos conocimiento y que no nos atendamos. Haremos lo que esté en nuestra parte. Yo les pediría ese respeto hacia la Asamblea Legislativa para atenderlos de manera personalizada con la comisión, si lo permite la presidenta, y poder traer al pleno los resultados de la reunión. Tiene el uso de la palabra la diputada Liliana Ibarra y posteriormente estaré haciendo una solicitud para que sean atendidos las personas que se encuentran aquí del gremio médico. Adelante, diputada. Gracias, presidenta. Bienvenidos. Lo que ahorita está diciendo la presidenta de la Comisión de Salud, los miembros de esta comisión ignorábamos que ella había tenido un encuentro con ustedes, que los había recibido, ignorábamos que había ido con las instancias que aquí le está mencionando y que había hecho o había expuesto su petición. Como integrante de la Comisión de Salud, estábamos completamente en desconocimiento de esta manifestación y también, así como lo acaba de comentar, si nos permite atenderlos, porque 4 integrantes de la comisión no sabemos de este asunto, únicamente
4 de 5 integrantes desconocemos, únicamente la presidenta de la comisión tiene el conocimiento y pues me queda claro que no le ha dado solución ni le ha dado seguimiento a esto. Entonces, si nos permite. Gracias, diputada. Sí, tiene el uso de la voz la diputada Leticia Ortega Maínez. Pues miren, la verdad es que sí lamento todo lo que está ocurriendo. Yo siento que en realidad se ha dejado de atender al sector salud en todos los niveles de gobierno, y pienso que es tiempo de que se voltee a ver al sector salud. No solamente el sector salud está abandonado, sino que también la educación, el acceso a la educación de todos los ciudadanos y ciudadanas, niños y niñas, adolescentes, está mermado también el acceso y el derecho a la salud de toda la población, no solo en Chihuahua, sino en México. Entonces, yo estoy consciente de ello y me apunto en esta comisión para recibirlos. Esta presidencia solicita a la Comisión de Salud que pasen por favor a la sala Morelos junto con las personas que hoy nos hacen el favor de visitarnos del gremio médico para que sean atendidos, sean escuchados y a la brevedad lo que está en la instancia legislativa sea resuelta. Hagan el favor de pasar a la sala Morelos y bienvenidos una vez más. A continuación procederé a informar a esta asamblea sobre la sentencia dictada de la controversia constitucional 179/2017 promovida por el Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Honorable Congreso del Estado, con el propósito de que este honorable Congreso del Estado tenga conocimiento del asunto de mérito, me permito hacerles saber a las y a los diputados integrantes de esta 65ª legislatura que con fecha 9 de abril del año en curso se notificó a esta soberanía, en cumplimiento al ordenado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el oficio número SGA/MOKM/89/2018 del Secretario General de Acuerdos del citado tribunal, que contiene los puntos resolutivos de la sentencia dictada en la controversia constitucional 179/2017 promovida por el Poder Judicial del Estado. Los puntos resolutivos en mención rezan de la siguiente manera. Primero, es procedente y parcialmente fundada la presente controversia constitucional. Segundo, se reconoce la validez del artículo 100. En la proporción normativa, el Tribunal Superior de Justicia funciona en pleno o en salas y se integrará con un mínimo de 15 magistrados y magistradas. 106, párrafo segundo y tercero, 107 y 110, fracciones sexta, séptima, octava y novena de la Constitución Política del Estado de Chihuahua. Tercero, se declara invalidez de los artículos 99, párrafo cuarto, 100 en la proporción normativa. Su integración podrá aumentar o disminuir mediante acuerdo del Consejo de la Judicatura por mayoría de sus miembros, cuando un estudio objetivo motive y justifique las necesidades del trabajo jurisdiccional y las condiciones presupuestarias del Estado lo permitan. 106, párrafo último y 110, fracciones tercera y decimoquinta de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua. Cuarto, se declara la invalidez en vía de consecuencia de los artículos 32 en la proporción normativa. Su integración podrá aumentar o disminuir mediante el acuerdo del Consejo de la Judicatura por mayoría de que sus miembros, cuando un estudio objetivo motive y justifique las necesidades del trabajo jurisdiccional y las condiciones presupuestarias del Estado lo permitan. Y 125, fracciones tercera, doceava y 28ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Quinto, las declaraciones de invalidez decretadas en este fallo surtirán sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de Chihuahua, en la inteligencia de que dentro de los 90 días naturales siguientes a la notificación de los puntos resolutivos en esta sentencia, el Congreso del Estado deberá legislar para establecer el medio de defensa que permita la impugnación plena de las resoluciones del Consejo de la Judicatura de esa entidad, ante el Pleno del Tribunal Superior de Justicia de ese Estado. Sexto, publíquese esta resolución
en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Chihuahua y en el Semanario Judicial de la Federación y en su Gaceta. Atentamente, la de la voz, presidenta del Honorable Congreso del Estado. Para desahogar el siguiente punto del orden del día relativo a la presentación de dictámenes, se concede el uso de la palabra a la diputada Laura Mónica Marín Franco para que en representación de la Comisión de Justicia presente al Pleno el primer dictamen que ha preparado. Buenos días. Honorable Congreso del Estado. La Comisión de Justicia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 y 64, fracción primera, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, 87, 88 y 111 de la Ley Orgánica, así como los artículos 80 y 81 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias, ambos ordenamientos del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, somete a la consideración del Pleno presente dictamen elaborado con base a lo siguiente. Antecedentes. Con fecha del 8 de febrero del año 2018, la diputada Laura Mónica Marín Franco, en su calidad de integrante de la 65ª Legislatura y del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con carácter de decreto, por medio de la cual propone reformar el artículo 338 del Código Civil en relación al reconocimiento de paternidad. Con fecha de 13 de marzo del 2018, los diputados Alejandro Gloria González y Ever Quesada Flores, en su calidad de integrantes de la 65ª Legislatura y como miembros del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentaron una iniciativa con carácter de decreto, por medio de la cual proponen reformar los artículos 338 y 339, ambos del Código Civil, referente al reconocimiento de hijos de menores de edad. Diputada Presidenta, de conformidad con el artículo 75, fracción 17ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito autorice la dispensa de la lectura del dictamen y me permita exponer un resumen sobre el fondo del asunto, en virtud de que ser un documento extenso y que todas y todos los legisladores han tenido previo conocimiento. Con gusto, diputada. Adelante. Gracias, Presidenta. Al entrar al estudio y análisis de las iniciativas en comento, quienes integramos la Comisión de Justicia formulamos las siguientes consideraciones. Esta comisión de dictamen legislativo coincide con los iniciadores en la necesidad de privilegiar el acceso a las personas menores de edad para reconocer a las o los hijos que procedan fuera de matrimonio, ya que, como bien lo refiere en sus escritos, al quedar prohibido que las personas menores de edad puedan realizar la celebración del matrimonio civil, es que dicha acción trae aparejadas diversas repercusiones. Es por lo anterior que debemos ejecutar adecuaciones a la legislación sustantiva civil, con la finalidad de garantizar el pleno cumplimiento del derecho a la identidad consagrado en los artículos 4 de las Constituciones federales y estatal, por lo que deben de eliminarse todas aquellas trabas existentes en la legislación local. Ahora bien, del análisis de las iniciativas en estudio, esta comisión de dictamen legislativo se dio a la tarea de realizar una propuesta alterna a la presentada por los iniciadores, teniendo como base el respeto irrestricto al derecho a la identidad de las personas menores de edad, la cual es la siguiente. Por lo que respecta al numeral 338, se plantea la necesidad de reformarlo para suprimir la porción normativa que exige acreditar, además de que sea en pleno ejercicio de sus derechos, sumarle la edad de la persona menor de edad que ha de ser reconocida, ya que tal disposición hace nugatorio el derecho a la identidad, pues cuando concurre una persona de manera voluntaria a las oficinas del Registro Civil a registrarlo como su descendiente de conformidad a lo establecido en la actualidad, le exigen por parte de la autoridad administrativa tener la edad exigida para contraer matrimonio, más la edad del hijo o hija que va a ser reconocido, por lo que con la propuesta que se hace a partir de la entrada en vigor de este decreto, solo bastará la simple manifestación de la persona que asume como progenitor del menor, más la unencia de la madre para que sea válido el reconocimiento, quedando redactado que puede reconocer a sus hijos los que tengan la edad exigida para contraer matrimonio. En relación al artículo 339, estimamos que dicho numeral ya permite a los varones menores de edad reconocer a los hijos que proceden con la autorización de la persona o personas que ejercen sobre él la patria potestad, o de la persona bajo cuya tutela se encuentre, o a falta de esta, se requiere la autorización de una autoridad judicial. Sin embargo, dicho numeral se encuentra escrito en sentido negativo,
por lo que requiere ser reformado con la finalidad de establecer tal derecho de los varones menores de edad a reconocer a su descendencia en sentido positivo. Es decir, el menor de edad puede reconocer a un hijo con el consentimiento de que o de los que ejercen sobre él la patria potestad, o de la persona cuya tutela se encuentre, o, a falta de éste, con la autorización judicial. Con estas modificaciones, los integrantes de esta comisión de dictamen legislativo estimamos que se establece un cimiento adecuado para garantizar el derecho a la identidad de las personas consagrado, como ya se mencionó, a nivel constitucional, al eliminar una barrera establecida en la legislación civil sustantiva. En mérito de las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Justicia somete a consideración del Pleno el siguiente proyecto con carácter de decreto. Artículo primero. Se reforman los artículos 338 y 339, ambos del Código Civil del Estado de Chihuahua, para quedar redactados de la siguiente manera. Artículo 338. Puede reconocer a sus hijos los que tengan la edad exigida para contraer matrimonio. Artículo 339. El menor de edad puede reconocer a su hijo con el consentimiento de que o de los que ejerzan sobre él la patria potestad, o de la persona bajo cuya tutela se encuentre, o a falta de éste, con la autorización judicial. Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Económico. Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta de decreto en los términos que deba publicarse. Dado en el recinto oficial del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 12 días del mes de abril del 2018. Así lo aprobó la Comisión de Justicia en reunión de fecha de 11 de abril de 2018. Diputada María Isela Torres Hernández, diputada Carmen Rocío González y la de la voz, diputada Laura Mónica Marín Franco. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputada. Procederemos a la votación del dictamen antes leído, para lo cual solicito a la primera secretaria, diputada Carmen Rocío González Alonso, tome la votación e informe esta presidencia. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados. Respecto del contenido del dictamen antes leído, favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente en su pantalla. Se abre el sistema electrónico de votación. ¿Quienes estén por la afirmativa? ¿Quienes estén por la negativa? ¿Quienes se abstengan? Se cierra el sistema electrónico de votación. Informo a la presidencia que se obtuvieron 20 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones de los 30 diputados presentes. Gracias, diputada. Se aprueba el dictamen tanto en lo general como en lo particular. Enseguida se concede el uso de la palabra al diputado Gustavo Alfaro Siqueiros, al diputado Gustavo Alfaro, para que en representación de la Comisión de Justicia presente al Pleno el segundo dictamen preparado. Buenos días. Honorable Congreso del Estado, presente. La Comisión de Justicia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 y 64, fracción 1 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, 87, 88 y 111 de la Ley Orgánica, así como los artículos 80, 81 del Reglamento Interior de Prácticas Parlamentarias, ambos ordenamientos del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, somete a la consideración del Pleno el presente dictamen elaborado con base en las siguientes antecedentes. Número 1. Con fecha 12 de diciembre del año 2017, el diputado Israel Fierro Terrazas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social de la 65ª Legislatura, presentó la iniciativa con carácter de decreto, por medio de la cual propone reformar el artículo 94 del Código Civil del Estado de Chihuahua y adicionar un segundo párrafo al artículo 77 del Reglamento Interior del Registro Civil del Estado de Chihuahua. Número 2. Diputada Presidenta, de conformidad con el artículo 75, fracción 17 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito autorice la dispensa de la lectura del dictamen y me permita exponer un resumen sobre el fondo del asunto, en virtud de ser un documento extenso que todas y todos los legisladores han tenido previo conocimiento. Con gusto, diputado, adelante. Asimismo, que el texto íntegro de dicho dictamen se inserte al diario de los debates.
Número 3. Ahora bien, al entrar al estudio y análisis de la iniciativa en comento, quienes integramos la Comisión de Justicia formulamos las siguientes consideraciones. Número 1, esta comisión de dictamen legislativo coincide con el iniciador en que la familia, como lo establecen distintos instrumentos internacionales ratificado por nuestro país, es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado, razón por la cual requiere de una protección especial por parte del Estado, gobierno, ya que a partir de ella establece las personas las primeras relaciones sociales y de convivencia, además de dotar de valores y principios a sus integrantes. Cabe la pena recordar que el desarrollo de la vida de las personas está basado en las relaciones humanas, las cuales se materializan por medio de la realización de diversos actos que involucran a dos o más personas, quienes los ejecutan para crear, modificar o extinguir derechos u obligaciones a partir de la celebración de estos actos. De todos es conocido que la familia es tan antigua como la humanidad misma, ya que su existencia data de los albores de esta, teniendo una generación espontánea por razones propias de las circunstancias que imperaban en esa época, estableciendo las bases de la sociedad que hoy conocemos al pasar de un producto de la naturaleza a una institución creada, estructurada por la cultura, la religión y por la propia legislación civil para regular los derechos y obligaciones que surgen de esta misma figura social. Número 2. En relación a las reformas y modificaciones del artículo propuesto, nos permitimos realizar los siguientes comentarios. Mediante el oficio DRCJ 50-2018 de fecha 20 del marco del actual, signado por la licenciada Inés Aurora Martínez Bernal, titular de la Dirección del Registro Civil del Gobierno del Estado de Chihuahua, manifiesta que después de un análisis de la propuesta realizada por el iniciador no es necesaria, ya que con relación a la reforma, la fracción 8 del artículo 94 del Código Civil respecto a cambiar la actual constancia relativa a haber recibido orientación respecto de los derechos u obligaciones que nacen del matrimonio y sobre los temas de equidad de género, educación en valores, responsabilidad social, cultura de la legalidad y convivencia familiar, así como de las sanciones a que se hacen acreedores los cónyuges en los casos de la comisión de delitos contra la familia, haciendo especial énfasis en proporcionar información y orientación para prevenir la violencia familiar de conformidad a lo preceptuado en el acuerdo celebrado entre esta institución pública y la Comisión Estatal de Población. Esta última es la autoridad encargada de dar dicha orientación. Aunado a ello, resulta conveniente que mencionar que, si bien es cierto desde una óptica social, es bueno la propuesta, ya que por medio de ella se pretende informar a los pretensos contrayentes sobre los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio, así como dotarlos de las herramientas que les permitan llevar una vida en común de manera armónica. Esta carece de una metodología que asegure su implementación exitosa, por lo que realizar una reforma con una debilidad como la planteada, más que ayudar a fortalecer la institución del matrimonio, aumentaría el desánimo social por realizarlo. Es por todo lo anterior que esta comisión de dictamen legislativo estimamos oportuno realizar un exhorto al Consejo Estatal de Población para que analice la viabilidad de realizar las adecuaciones necesarias para informar de manera oportuna a los pretensos contrayentes sobre los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio, así como dotarlos de herramientas que les permitan llevar una vida en común de manera armónica, fortaleciendo con ello la institución del matrimonio civil. Número 3. En mérito de las consideraciones anteriores expuestas, la Comisión de Justicia somete a esta consideración del Pleno el siguiente proyecto de acuerdo. Primero, la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado tiene a bien exhortar de manera atenta y respetuosa al Consejo Estatal de Población para que analice la viabilidad de realizar las adecuaciones necesarias para informar de manera oportuna a los pretensos contrayentes sobre los derechos
y obligaciones que nacen del matrimonio, así como dotarlos de las herramientas que les permitan llevar una vida en común de manera armónica, fortaleciendo con ello la institución del matrimonio civil. Segundo, remítase copia del presente dictamen junto con el acuerdo correspondiente a la autoridad señalada por el punto anterior. Económico, aprobado para que sea túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta de acuerdo a los términos correspondientes, dado en el recinto oficial del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, los 12 días del mes de abril del año 2018, así lo aprobó la Comisión de Justicia en reunión fecha 11 de abril del 2018, signando diputada Laura Mónica Marín Franco, presidenta, diputada Marisela Torres Hernández, secretaria, y diputada Carmen Rocío González, vocal. Muchas gracias. Gracias, diputado. Procederemos a la votación del dictamen antes leído, para lo cual solicito a la segunda secretaria, diputada María Antonieta Mendoza, tome la votación e informe esta presidencia. Con gusto, diputada presidenta. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las diputadas y los diputados respecto del contenido del dictamen antes leído, favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente de su pantalla. En ese momento se abre el sistema de votación. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Se considera el voto de la diputada Cristal Tovar a favor. Se cierra el sistema de voto electrónico. Informo a la presidencia que se han manifestado 22 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 9 votos no registrados de los 31 diputados presentes. Gracias, diputada. Se aprueba el dictamen tanto en lo general como en lo particular. A continuación se concede el uso de la palabra a la diputada Carmen Rocío González para que en representación de la Comisión de Justicia presente el Pleno el tercer dictamen que ha preparado. Gracias, presidenta. La Comisión de Justicia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 y 64, fracción primera, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, 87, 88 y 111 de la Ley Orgánica, así como los artículos 80 y 81 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias, ambos ordenamientos del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, somete a la consideración del Pleno el presente dictamen elaborado en base a los siguientes. Antecedentes. Con fecha 12 de enero del año 2018, el diputado Francisco Javier Malax Echavarría González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 65ª Legislatura, presentó iniciativa con carácter de decreto, por medio de la cual propone reformar al primero, segundo y tercer párrafo del artículo 1637-R del Código Administrativo del Estado de Chihuahua, a efecto de contemplar los plazos máximos de acción de cada uno de los que intervienen en el proceso de declaratoria de abandono de vehículos para el remate correspondiente del bien. La diputada presidenta, de conformidad con el artículo 75, fracción 17 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito autorice la dispensa de la lectura del dictamen y me permite exponer solamente un resumen del fondo del asunto. Con gusto, diputada. Asimismo, que el texto íntegro de dicho dictamen se inserte al diario de los debates. 3. Al entrar al estudio y análisis de la iniciativa en comento, quienes integramos la Comisión de Justicia formulamos las siguientes consideraciones. 1. Con la pretendida propuesta de reforma que hace el iniciador, propone solucionar una problemática expuesta por integrantes de la sociedad civil, así como por autoridades en materia de procuración de justicia, quienes manifiestan que es necesario acortar los tiempos establecidos para la realización del procedimiento administrativo tendiente a rematar los vehículos automotores que se encuentran en las calles de diversas ciudades de la entidad, con la característica de que presumiblemente están abandonados por sus dueños o legítimos poseedores,
ya que en la actualidad el procedimiento establecido para este fin requiere el transcurso de más de un año sin que sea reclamado y recogido el vehículo del depósito donde se encuentra para que la autoridad estatal pueda someterlo a subasta pública. De igual manera, manifiesta el iniciador que con la reducción de los tiempos, el recurso económico producto de la subasta se podrá destinar al Fondo Auxiliar de Procuración de Justicia, el cual es administrado por la Fiscalía General del Estado y que obtiene recursos por la enajenación que realice la autoridad administrativa a que se refiere la Ley para la Administración y Destino de Bienes Relacionados con Hechos Delictivos para el Estado de Chihuahua, de los bienes que causen abandono a favor del Estado, de conformidad con los artículos 231, párrafo segundo y 246 del Código Nacional de Procedimientos Penales, salvo aquellos en los que exista disposición expresa para el destino de los mismos. Por lo que respecta a la reducción de los tiempos que deben transcurrir para que el vehículo automotor sea declarado como abandonado a favor del Estado, para que éste, por conducto de la Secretaría de Hacienda, proceda a la subasta del bien, estimamos que la propuesta resulta adecuada toda vez que para los permisionarios de los establecimientos dedicados al hospedaje, guarda y custodia de los vehículos infraccionados, abandonados, accidentados o descompuestos en las vías locales de comunicación de cualquier clase y o en su caso remitidos por la autoridad competente, quedando en garantía o a disposición de esta, lo cual genera un gasto y una expectativa de un ingreso lícito para el permisionario, ya que en la actualidad en la mayoría de los casos deben esperar varios años para poder cobrar sus honorarios por el servicio prestado, lo cual se pretende abatir al reducir el plazo para que se dé el remate del vehículo automotor mediante subasta pública. Además de que el permisionario tendrá prelación sobre el monto en que se adjudiquen los mismos, para que le sea liquidado el gasto operativo que el depósito de los bienes le representó. En este supuesto deberá efectuarse el cálculo conforme a la tarifa autorizada, así como en su caso de que existiera un remanente de este deberá ser entregado a la parte ejecutadora, salvo el caso de preferencia de derechos. En términos de lo establecido en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, el cual se aplica supletoriamente por disposición expresa, con lo que se logra que el propietario o poseedor legítimo del bien subastado tenga un ingreso en dinero ante la pérdida del vehículo y la cancelación de la deuda contraída. En mérito de las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Justicia somete a la consideración del Pleno el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Se reforma el artículo 1637-R del Código Administrativo del Estado de Chihuahua para quedar redactado de la siguiente manera. Artículo 1637-R. Dentro de los 10 días hábiles siguientes posteriores a la vista que realice la Dirección de Vialidad y Tránsito, en términos del artículo 68 de la Ley de Vialidad y Tránsito para el Estado de Chihuahua, el agente del Ministerio Público emitirá una declaratoria de existencia o inexistencia delictiva respecto del bien mueble que se trate. En caso de no encontrarse registrado antecedente delictivo alguno, en un plazo no mayor a los 20 días hábiles pondrá a disposición a la Secretaría de Hacienda, adjuntando la información de identificación del vehículo automotor, antecedentes de inexistencia de historial delictivo, así como los datos del depósito vehicular autorizado en el que se encuentre. La Secretaría de Hacienda, por su parte, una vez recibida la información descrita en el párrafo anterior, en un plazo no mayor a los 10 días hábiles siguientes a la puesta a disposición, deberá notificar a la persona interesada señalando el domicilio del depósito vehicular en el que se encuentre. Cuando se desconozca datos del propietario del bien involucrado, se ordenará la notificación en el periódico oficial del Estado, así como en uno de los de mayor circulación en la localidad, en los términos propuestos por el artículo 138 del Código de Procedimientos Civiles. Si después de haberse agotado este procedimiento y en el término de 30 días hábiles el propietario no se presenta a recogerlo, será emitida una declaratoria de abandono a favor del Estado que deberá ser publicada en el periódico oficial del Estado
y en uno de mayor circulación en la localidad que se trate, en la que se señale un plazo perentorio de 20 días hábiles para que el interesado acuda a recuperarlo. Bajo el apercibimiento de que de no realizarlo, se procederá a su remate. Agotado el procedimiento anterior y hecho el remate correspondiente, el permisionario tendrá relación sobre el monto en que se adjudiquen los mismos para que le sea liquidado el gasto operativo que el depósito de los bienes le representó. En este supuesto, deberá efectuarse el cargo conforme a la tarifa autorizada. Transitorio. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Económico. Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta de decreto en los términos en que deba publicarse. Dado en el recinto oficial del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 12 días del mes de abril del año 2018. Así lo aprobó la Comisión de Justicia en reunión de fecha 11 de abril de 2018. La diputada presidenta Laura Mónica Marín Franco, la diputada secretaria Marisela Torres Hernández, el diputado Gustavo Alfaro Ontiveros Vocal, la diputada Maribel Hernández Martínez y la de la voz, la diputada Carmen Rocío González Alonso. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputadas. Procederemos a la votación del dictamen antes leído, para lo cual solicito a la segunda secretaria, diputada María Antonieta Mendoza, tome la votación e informe esta presidencia. Con gusto, presidenta. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las legisladoras y los legisladores respecto del contenido del dictamen antes leído, favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente de su pantalla. En este momento se abre el sistema de votación. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Se cierra el sistema de voto electrónico. Informo a la presidencia que se han manifestado 21 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 10 votos no registrados de los 31 diputados presentes. Gracias, diputada. Se aprueba el dictamen en los términos propuestos. Ay. Le solicito a la Secretaría de Asuntos Legislativos elabore las minutas correspondientes y envíe las instancias competentes. Continuando con el siguiente punto del orden del día relativo a la presentación de iniciativas, procederé. ¿Falta una? Ah, es cierto. Perdón. La Junta de Coordinación Política. ¿Quién va a subir? Adelante, diputada Isela Torres. Muy buenas tardes, bienvenidos los estudiantes, jóvenes estudiantes. Honorable Congreso del Estado presente. La Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5 y 66, fracción 19 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 30 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, somete a la consideración del Pleno el presente dictamen en base en los siguientes antecedentes. 1. Con fecha 10 de abril del año 2018, fue turnada para su estudio y posterior dictamen a esta Junta de Coordinación Política iniciativa de decreto presentada por la diputada María Isela Torres Hernández con el fin de modificar el decreto que contiene la integración de las comisiones y comités del Honorable Congreso del Estado. 2. La iniciativa se sustenta esencialmente en los siguientes argumentos. Mediante decreto del día 11 del periodo ordinario 2016, el primer periodo ordinario, quedaron conformadas las diferentes comisiones y comités de la 65ª legislatura del Congreso del Estado. Por lo que con fecha de 25 de octubre del 2016 se presentó ante el Pleno una iniciativa con carácter de decreto con la finalidad de solicitar un cambio en la integración de las comisiones
del Honorable Congreso del Estado, misma que se turnó a la Junta de Coordinación Política para su estudio y análisis, por lo que se aprobó el 4 de noviembre del mismo año y lo podemos encontrar bajo el número 13, diagonal 2016 del primer periodo ordinario. Dicho decreto fue con la finalidad de que la licenciada Adriana Fuentes Telles se integrara al comité de administración en sustitución de la diputada Diana Karina Velázquez Ramírez, que se desempeñaba como presidenta de la Junta de Coordinación Política. El cambio fue debido a su interés y disposición por los asuntos al interior de dicho comité. Ahora bien, por todos es conocido que el pasado 5 de abril del 2018 tomó protesta ante el Pleno Hilda Angélica Felliner Silva como diputada del Distrito 10 con sede en Ciudad Juárez, por lo que asume la integración de las comisiones y del comité de administración de su antecesora, licenciada Adriana Fuentes Telles. Sin embargo, la diputada Hilda Angélica Felliner Silva ha mostrado interés por participar en los temas en materia de juventud y deporte, así como de frontera, pues es parte de su compromiso legislar a favor y beneficio de ese sector. Como diputadas integrantes de la 65ª legislatura e integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, siempre buscaremos el continuo trabajo de cada una de las comisiones y comités al interior del Congreso del Estado, pues es nuestro compromiso y responsabilidad velar por los intereses de cada uno de nuestros distritos, así como del Estado de Chihuahua. La Junta de Coordinación Política, después de entrar al estudio y análisis de la iniciativa en mérito, la formula las siguientes consideraciones. 1. La Junta de Coordinación Política se encuentra facultada para conocer y resolver sobre la iniciativa de referencia, de conformidad con los dispuestos en el numerales 5 y 66 de la fracción 19 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 30 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias. Segundo, en los términos del artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, las comisiones del Congreso son órganos colegiados integrantes por diputadas y diputados cuyas funciones son las de analizar y discutir las iniciativas de leyes, decretos, acuerdos y demás casos, los dictámenes o informes según corresponda. En ese sentido, ante la licencia concedida por esta soberanía a la diputada Adriana Fuentes Telles y al ocupar su lugar la diputada Hilda Angélica Felliner Silva, se hace necesario llevar a cabo como consecuencia la integración de la legislatura entrante en diversas comisiones, pues además de dar cumplimiento a los preceptos que la regulan, conlleva certeza y seguridad jurídica y cumplimiento de los objetivos de este Congreso del Estado. Debe señalarse que para la elaboración de este dictamen tomamos en cuenta las peticiones de la iniciadora sin que hubiese obstáculo alguno para ello. Por lo tanto, esta Junta de Coordinación Política somete a la consideración de esta alta asamblea el siguiente proyecto de decreto. Artículo primero. Se reforma el artículo primero, el decreto número 001, diagonal 2016 del primer periodo ordinario, para quedar como sigue. Artículo primero. Las comisiones legislativas del Honorable Congreso del Estado, integradas de la siguiente manera: Juventud y Deporte. Voy a mencionar nada más donde hay sustitución, nada más en la Secretaría, la diputada Hilda Angélica Felliner Silva del PRI. En la de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, solamente se sustituye su servidora, diputada María Isela Torres Hernández.
Conferencia Legislativa Fronteriza. Se sustituye la vocal diputada Hilda Angélica Falliner Silva, del PRI. Artículo segundo. Se reforma el artículo segundo del decreto número 11/2016 del primer periodo ordinario para quedar como sigue. Artículo segundo. Se integra en la Comisión de Fiscalización del Honorable Congreso del Estado de la siguiente manera, y únicamente se sustituye la secretaria diputada Imelda Irene Beltrán Amaya, del PRI. Artículo tercero. Se reforma el artículo tercero del decreto número 11/2016 del primer periodo ordinario para quedar como sigue. Artículo tercero. Se integra al comité de administración para quedar conformado de la siguiente manera, y solamente se sustituye la secretaria servidora diputada María Isela Torres Hernández, del PRI. Transitorios. Único. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta de decreto en los términos en que va a publicarse. Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, a los 12 días del mes de abril del año 2018. Así lo aprobó la Junta de Coordinación Política en reunión de fecha 12 de abril del 2018, y firmamos todos los integrantes de la Junta de Coordinación Política, todos a favor del dictamen. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputada. Procederemos a la votación del dictamen antes leído, para lo cual le solicito a la primera secretaria diputada Carmen Rocío González Alonso tome la votación e informe esta presidencia. En instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados respecto al contenido del dictamen antes leído. Favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente en la pantalla. Se abre el sistema electrónico de voto. ¿Quiénes estén por la afirmativa? ¿Quiénes estén por la negativa? ¿Quiénes se abstengan? Se cierra el sistema electrónico de votación. Informo a la presidencia que se obtuvieron 22 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones de los 31 diputados presentes. Gracias, diputada. Se aprueba el dictamen tanto en lo general como en lo particular, y le solicito a la Secretaría de Asuntos Legislativos elabore las minutas correspondientes y las envíe a las instancias competentes. Continuando con el siguiente punto del orden del día relativo a la presentación de iniciativas, procederé a conceder el uso de la palabra a las y los diputados de conformidad al orden del día aprobado en su oportunidad. En primer término, se concede el uso de la palabra a la diputada Imelda Irene Beltrán Amaya, quien la solicitará de urgente resolución. Con su permiso, diputada presidenta. Bienvenidos, jóvenes estudiantes, nos da gusto que nos acompañen este día. Honorable Congreso del Estado, presente. La suscrita en mi carácter de diputada de la 65ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en artículo 64, fracción segunda, 68, fracción primera de la Constitución Política vigente para el Estado de Chihuahua, así como los artículos 167, fracción primera y 169 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, acudo ante esta honorable representación popular a presentar iniciativa con carácter de acuerdo de urgente resolución a fin de exhortar al Honorable Congreso de la Unión, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y la Comisión Consultiva para la Recuperación Gradual y Sostenida de los Salarios Mínimos Generales y Profesionales, en coordinación con la Secretaría de Hacienda, tomando en cuenta y con la participación de la opinión y experiencia de las instituciones u organizaciones académicas especialistas en la materia, a fin de hacer un aumento al salario mínimo significativo de manera gradual y disminuir la tasa del impuesto sobre la renta,
mediante los esquemas necesarios. Lo anterior al tenor de la siguiente exposición de motivos. Diputada Presidenta, de conformidad al artículo 176 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le solicito autorice la dispensa de la lectura de la exposición de motivos de la presente iniciativa, a fin de dar lectura de un resumen del mismo y se inserte íntegramente al diario de los debates. Con gusto, diputada. Adelante. Muchas gracias, diputada. El salario representa uno de los derechos que tiene toda persona que trabaja para un tercero, o a través de él puede disfrutar de una vida digna. Los ingresos de una persona le deben permitir que cubra sus necesidades básicas: alimentación, vivienda, salud, educación, entre otras, para sí mismo y para su familia, motivo por el cual está relacionado directamente con el goce y la satisfacción de los diversos derechos humanos. De conformidad con lo establecido en el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo, el salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo. De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, también conocido como canasta básica, el salario mínimo de 88.36 pesos diarios no alcanza para comprar una lista de productos para cubrir la alimentación de una familia mexicana. Un aspecto muy importante a analizar respecto al salario mínimo y la diferencia que tiene con Estados Unidos y Canadá es la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En Estados Unidos y en Canadá, a diferencia de México, se maneja un tipo de pago llamado pagos por hora. Además, los estados e incluso algunas ciudades pueden establecer su propio salario mínimo. Por ejemplo, un empleado en Arizona gana más en una hora que un trabajador mexicano con el salario mínimo en 2 días. Con estos datos sobre la mesa, queda claro que la diferencia salarial entre los 3 países que firmaron y hoy renegocian el Tratado de Libre Comercio es abismal. Se considera por lo anterior que a fin de mejorar la competitividad de nuestro país con los 3 países mencionados y estar en posibilidades de negociar nuevamente el Tratado de Libre Comercio, es necesaria una actualización en el salario mínimo. Un aspecto muy importante a considerar son los impuestos aplicados a los salarios, los cuales, a pesar de que una parte la paga el patrón, disminuyen en gran parte el salario de las y los trabajadores. Motivo por el cual, aunado al análisis antes expuesto, considero necesario tomar a consideración los efectos que los mismos tienen y buscar una alternativa viable que permita equilibrar un aumento del salario mínimo con una reducción de dichos impuestos. Asimismo, se debe tomar en cuenta las cuotas del Seguro Social, fondo de retiro, entre otras, buscando un punto de equilibrio que no requiera un flujo de efectivo adicional. Ha habido una forma equívoca al pensar que entre más horas labore un trabajador, mayores resultados de eficacia y eficiencia se obtendrán. Pues contrario a esto, si se logra que los trabajadores gocen un sueldo acorde a sus necesidades, podrán desempeñarse de una mejor manera y serán más efectivos en su labor. El trato digno y condición humana de patrones a trabajadores provoca relaciones sanas y productivas. Es por ello que debe haber una conciencia social que corresponde a todos, a fin de ponderar el salario que debe prevalecer en nuestro país, que al final de cuentas trae mayores beneficios para todos y alcanzar que la mayoría tenga mejor calidad de vida. De tal suerte que es imprescindible que la persona perciba una cantidad remunerada para lograr esas necesidades. De lo contrario, estamos expuestos a una sociedad con menos oportunidades y desarrollo personal. Es indudable que si los mexicanos reciben un mejor salario, tendremos una mejor sociedad e incluso reduciría el índice de conflictos y delitos. Hoy en día el aspecto económico es trascendental, fundamental y necesario para las y los mexicanos. Es urgente legislar y afrontar este tema. Estoy convencida que el aumento significativo al salario trae mayores beneficios para las y los trabajadores que menos tienen, motivo por el cual debe tomarse en cuenta la opinión de los ciudadanos, trabajadores, cámaras empresariales y sindicatos a fin de establecer un salario digno.
Es necesario que la política de recuperación gradual y sostenida del poder adquisitivo de los salarios mínimos generales y profesionales asegure que el monto del salario mínimo, aunado a las medidas de protección social, sean adecuados para que los trabajadores y trabajadoras que perciben el equivalente a uno solo y sus familias vivan dignamente, con pleno goce y disfrute de los derechos humanos. Por lo anteriormente expuesto, someto a discusión y aprobación de este honorable Congreso del Estado como de urgente resolución el presente proyecto de acuerdo. Primero, la 65ª legislatura del honorable Congreso del Estado exhorta de la manera más atenta y en respeto de sus atribuciones al honorable Congreso de la Unión, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y la Comisión Consultiva para la recuperación gradual y sostenida de los salarios mínimos generales y profesionales, en coordinación con la Secretaría de Hacienda, tomando en cuenta y con la participación de la opinión y experiencia de las instituciones u organizaciones académicas, especialistas en la materia, a fin de hacer un aumento al salario mínimo significativo de manera gradual a mediano plazo y disminuir la tasa del impuesto sobre la renta mediante los esquemas que se consideren viables. Asimismo, que se haga un estudio más específico sobre la Ley del Seguro Social, entre otras disposiciones aplicables que se pudieran ver afectadas por dicha propuesta, a manera de encontrar un equilibrio que permita la implementación del aumento gradual mayor del salario mínimo, acelerando más su incremento a efecto de estar en posibilidades de llegar a mediano plazo a una cifra considerable y digna para las y los trabajadores. Económico. Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta de acuerdo correspondiente. Dado en el recinto oficial del Honorable Congreso del Estado a los 12 días del mes de abril del año 2018. Atentamente, la de la voz, diputada Imelda Irene Beltrán Amaya. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Solicito a la primera secretaria, diputada Carmen Rocío González Alonso, proceda de conformidad con lo señalado en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, si es de considerarse que este asunto es de urgente resolución, e informe a esta presidencia el resultado de la votación. Con su permiso, diputada presidenta, pregunto a las y los diputados si están de acuerdo con la solicitud formulada por la diputada Imelda Irene Beltrán Amaya, en el sentido de que su propuesta se someta a votación por considerarse que es de urgente resolución, de conformidad a lo que establece el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. En este momento se abre el sistema electrónico de voto. Quienes estén por la afirmativa. Quienes estén por la negativa. Quienes se abstengan. Se cierra la votación. Informo a la presidencia que se obtuvieron 26 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 5 votos no registrados de los 31 diputados presentes. Le solicito nuevamente a la primera secretaria, diputada Carmen Rocío González Alonso, se sirva a someter a consideración del Pleno la iniciativa presentada para darle el trámite legal que corresponda. Ahora bien, pregunto si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa antes formulada. Favor de expresar su voto presionando el botón correspondiente de su pantalla a efecto de que el mismo quede registrado de forma electrónica. Se abre el sistema electrónico de voto. Quienes estén por la afirmativa. Quienes estén por la negativa. Quienes se abstengan. Se cierra el sistema electrónico de votación. Informo a la presidencia que se obtuvieron 26 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 5 votos no registrados de los 31 diputados presentes. Se aprueba la iniciativa antes formulada en todos sus términos y le solicito a la Secretaría de Asuntos Legislativos elabore la minuta correspondiente y la envíe a las instancias competentes. Continuando con la participación de iniciativas, tiene el uso de la palabra la diputada Marta Reay Pérez, quien también la solicitará de urgente resolución.
Muy bien, no es de urgente resolución. Adelante, diputada. Bienvenidos alumnos que nos visitan. Con su venia, presidenta. H. Congreso del Estado presente. Los suscritos diputados René Frías Bencomo, María Antonieta Mendoza y su servidora Marta Rey Pérez, legisladores pertenecientes a la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua y miembros del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 64 y demás relativos y aplicables de la Constitución Política para el Estado de Chihuahua, así como los artículos 167 y 169 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, comparecemos ante esta soberanía con el fin de presentar iniciativa con el carácter de acuerdo, a efecto de exhortar formal y respetuosamente al gobernador del Estado de Chihuahua, licenciado Javier Corral Jurado, se abstenga ya de seguir utilizando los recursos tanto humanos, materiales y estratégicos que la Administración Estatal posee en la logística y ejecución de sus caravanas, marchas y convocatorias públicas, respecto de asuntos de naturaleza jurídico-políticos con fines claramente electorales. Lo anterior con base al siguiente exposición de motivos. Como es sabido, todos ustedes, el pasado 6 de abril de los corrientes, el gobernador del Estado de Chihuahua, el licenciado Javier Corral Jurado, publicó en sus distintas redes sociales un video para dirigirse a toda la población en general e informar acerca de la notificación recibida ese mismo día proveniente del Tribunal Colegiado en materia penal perteneciente al Primer Circuito Judicial Federal, en el cual se resolvió el conflicto competencial y se ordenó la remisión que el gobierno de Chihuahua deberá hacer en favor de la justicia federal de los sujetos a proceso penal de nombre Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, Antonio Enrique Tarín García y Gerardo Villegas Madriles. 2. El mencionado video acusa que la resolución emitida por este tribunal de circuito con sede en la Ciudad de México respecto al conflicto competicional es, dice él, absurda, contraria a derechos, vergonzosa y que deriva, agrega, de un proceso desaseado y por tal motivo convoca a la población a una nueva reunión masiva para que tenga verificativo una junta informativa en la Plaza del Ángel, fijada para el próximo domingo 15 de abril, con el propósito, dice él, de defender la dignidad del pueblo de Chihuahua. 3. No pretendemos ni me ocupa en esta ocasión controvertir las manifestaciones anteriormente aludidas, sino atender y plantear lo relativo al uso de los recursos tanto humanos, materiales y estratégicos del gobierno del Estado para la organización de las mencionadas reuniones masivas, ya que es evidente y a la vista de todos el uso de vehículos oficiales, empleados y recursos públicos para difundir la presente convocatoria, en la cual lo más grave de todo es que se deriva de un asunto que debe resolver en definitiva las instituciones jurídicas aplicables al caso. Y que el Estado de Chihuahua debe, una vez agotado el principio de definitividad, acatar a cabalidad y ser respetuoso de las determinadas por estas instancias, tal y como ocurre en cualquier Estado democrático. 4. Incluso tenemos el conocimiento y la certeza de la existencia de grabaciones que todo ciudadano se ve obligado a escuchar durante la espera en línea telefónica, de las cuales recurren para la realización de trámites ordinarios en el gobierno del Estado o de simples requerimientos de información que realiza cualquier ciudadano. Este hecho no solo es desvío de esfuerzos provenientes de la administración pública en asuntos que se deben combatir en el ámbito judicial, sino que a todas luces constituye
actos de proselitismo con miras de obtener rédito en el presente e inmediato proceso electoral del 2018. 5. Por lo anterior expuesto, compañeros diputadas y diputados, que de manera muy sentida solicitamos su solidaridad a fin de aprobar la presente iniciativa con carácter de exhorto, a efecto de dar un mensaje claro, respetuoso, pero no por ello contundente, con el propósito de que el gobernador del Estado deje de desviar esfuerzos de cualquier tipo provenientes de la administración pública en actos o hechos que deben ser abordados de forma jurídica y con propósitos claramente políticos y de rédito electoral, motivo por el cual ponemos a su consideración para ser aprobado el siguiente punto de acuerdo, en el cual exhortamos formal y respetuosamente al gobernador del Estado de Chihuahua, licenciado Javier Corral Jurado, se abstenga de seguir utilizando los recursos, tanto humanos, materiales y estratégicos, que la Administración estatal posee en la logística y ejecución de sus caravanas, marchas y convocatorias públicas, respecto de asuntos de naturaleza jurídico-políticos con fines claramente electorales, dado en el recinto oficial del Poder Legislativo a los 12 días del mes de abril del año 2018. Atentamente, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, diputado René Frías Bencomo, coordinador, diputada María Antonieta Mendoza, subcoordinadora, y la de la voz, diputada Marta Rey Pérez, integrante. Es todo, Presidenta. Gracias, diputada. Finalmente se concede el uso de la tribuna a la diputada Citlali Guadalupe Portillo Hidalgo, quien la presentará de urgente resolución. Buenas tardes. Honorable Congreso del Estado, presente. La suscrita Citlali Portillo Hidalgo, en mi carácter de diputada de la 65ª Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por la fracción primera del artículo 68 de la Constitución Política del Estado, el artículo 167, fracción primera, y 174, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los artículos 75, 76, 77 y 106 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo, me permito someter a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con carácter de punto de acuerdo de urgente resolución, a fin de exhortar al Congreso de la Unión a través de la Auditoría Superior de la Federación, para que esta última continúe con las investigaciones e interponga las denuncias correspondientes referente al supuesto desvío de recursos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de igual forma al Instituto Nacional Electoral y a la Procuraduría General de la República, para que en el ámbito de sus competencias procedan con base a los resultados emitidos por la Auditoría Superior de la Federación. Lo anterior con base en la siguiente exposición de motivos. El Estado de Chihuahua, dentro de sus muchas virtudes, destaca por sus actividades agrícolas, ganaderas y del desarrollo rural, mismas que aportan al sostenimiento de miles de familias de nuestro Estado y que a su vez han puesto al mismo en lugares privilegiados de exportación de productos del sector primario, dándole a Chihuahua reconocimiento nacional e internacional. Si bien el crecimiento de tales actividades ha sido exponencial en los últimos años, también es cierto que no ha sido de manera uniforme para todos los agremiados del sector agropecuario, pues son solo algunos de los beneficiados por nuestros gobernantes para continuar con el desarrollo de sus actividades, o en el peor de los casos, beneficiando a la misma clase gobernante con lo que le corresponde a la ciudadanía. El pasado lunes 9 de abril del 2018, se dio a conocer en medios de comunicación nacionales los resultados obtenidos de la auditoría forense 15-0-08100-12-0340, donde se revisó y posteriormente se auditó a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación por parte de la Auditoría Superior de la Federación.
Aludido a lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer la manera descarada y sistemática, el modus operandi que hasta hoy hemos atestiguado en algunas otras dependencias federales, como es el caso de Sedesol y de Rosario Robles. En este caso, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación utilizó 3 métodos para la presunta malversación de recursos públicos. En un primer caso, se clonaron los padrones de beneficiarios. Según la auditoría, encontró que una huella digital en el padrón se repetía una decena de veces por lo menos. Los recibos que justifican la erogación del gasto y que la partida presupuestal había llegado a su destino son falsos, lo que conduce que los apoyos se repartieron entre unos cuantos. El segundo método, denominado doble mesa, según las denuncias recabadas por la auditoría, de manera presencial, el personal de la Secretaría capturaba en primera instancia los datos del beneficiario, quienes firmaban un recibo por determinada cantidad de dinero. Una vez validado el recibo, los beneficiarios recibían solo la mitad de la cantidad ya firmada. El tercero de los métodos utilizados por la Secretaría emula la metodología denunciada en el supuesto desvío en Sedato y Sedesol. Se entregaban contratos multimillonarios a universidades o institutos estatales que a su vez contrataban empresas privadas. Mera fachada. En este caso se auditaron los convenios de colaboración entre la Zagarpa y la Universidad Autónoma de Zacatecas, de los cuales cito textualmente a continuación el informe de resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015. De lo expuesto se evidencia que la Zagarpa realizó pagos por concepto de apoyos a beneficiarios de proyectos que fueron extraídos de diversas páginas de Internet y por tanto no fueron realizados por la Universidad Autónoma de Zacatecas, por los proveedores ni por los prestadores de servicios contratados. Además, 15 beneficiarios no reconocieron haber firmado ningún trámite con la Zagarpa ni con la universidad. Asimismo, se lee en el pliego de observaciones el siguiente texto: se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 219.430.000 pesos, en virtud de que no vigiló el cumplimiento de los convenios suscritos, ya que la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas, no realizó los trabajos pactados mediante los convenios de colaboración que suscribió con la Zagarpa, toda vez que se comprobó que 32 entregables presentados provenían de distintas páginas de Internet, sin análisis, adecuación o interpretación por parte de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración el siguiente acuerdo. Único, la 65ª legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua hace un atento exhorto al Congreso de la Unión a través de la Auditoría Superior de la Federación para que esta última continúe con las investigaciones e interponga las denuncias correspondientes referente al supuesto desvío de recursos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de igual forma al Instituto Nacional Electoral y a la Procuraduría General de la República para que en el ámbito de sus competencias procedan con base a los resultados emitidos por la Auditoría Superior de la Federación. Dado el Salón de Sesiones del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 12 días del mes de abril del año 2018, la de la voz diputada Citlali Portillo Hidalgo. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Solicito a la segunda secretaria, diputada María Antonieta Mendoza, proceda de conformidad con lo señalado en los artículos 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, si es de considerarse que este asunto es de urgente resolución, e informe esta presidencia el resultado de la votación. Con gusto, diputada presidenta. Pregunto a las señoras y señores diputados por instrucciones de la presidencia si están de acuerdo con la solicitud formulada por la diputada Citlali Portillo en el sentido de que su propuesta se someta a votación por considerarse que es de urgente resolución de acuerdo a lo que establece el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. En este momento se abre el sistema de voto electrónico. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Se cierra el sistema de votación. Informo a la presidencia que se han manifestado 26 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 5 votos no registrados de los 31 diputados presentes respecto de que el asunto en cuestión se considera que tiene carácter de urgente. Le solicito nuevamente a la diputada María Antonieta Mendoza
se sirva someter a consideración del Pleno la iniciativa presentada para darle el trámite legal que corresponda. Con gusto, Presidenta. Ahora bien, pregunto si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa antes formulada, a favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente a efecto de que el mismo quede registrado de manera electrónica. En este momento se abre el sistema de votación. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Se cierra el sistema de votación. Informo a la Presidencia que se han manifestado 26 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 5 votos no registrados de los 31 diputados presentes respecto al contenido de la iniciativa antes formulada. Se aprueba la iniciativa antes formulada en todos sus términos y le solicito a la Secretaría de Asuntos Legislativos elabore la minuta correspondiente y la envíe a las instancias competentes. Esta presidencia recibe las iniciativas antes leídas y se les dará el trámite correspondiente. Para continuar con el desahogo del orden del día relativo a la participación de asuntos generales, se concede el uso de la tribuna a la diputada Leticia Ortega Maínez. Buenas tardes. Con permiso, diputada presidenta. El día de hoy hago uso de esta tribuna para hacer mención de una reciente problemática presentada en el estado de Oaxaca, pero que refleja la sentida realidad del sistema de salud del país y de nuestro propio estado. Desde hace unos días, un médico certificado del estado de Oaxaca fue aprehendido y enfrenta un proceso que podría alcanzar entre 8 y 20 años de prisión. Es el primer médico en México acusado de homicidio doloso, eventual delito grave sin derecho a fianza, debido a la muerte de un niño de 3 años quien presentó una reacción alérgica fatal que se llama anafilaxia a un medicamento. Es una reacción alérgica a cualquier sustancia durante un procedimiento médico. Lo acusan no por impericia o negligencia, por mala praxis no. Lo acusan de homicidio porque en donde operó no contaban con una unidad de cuidados intensivos y al aceptar operar en un hospital así, pues lo juzgan por dolo. Dolo, sí, que se traduce en la intención de matar. Esta situación es un parteaguas para toda la práctica médica e incluso odontológica, no solo de Oaxaca, sino de todo el país, especialmente de nuestro estado, donde no tenemos ni aspirinas y donde los médicos chihuahuenses diariamente realizan procedimientos y administración de medicamentos en consultorios, unidades quirúrgicas, rurales y unidades médicas ambulatorias que no cuentan con áreas de cuidados intensivos y que están trabajando en una precariedad importante. No tienen suministros médicos, no tienen instrumentación médica. Cualquier medicamento puede generar una reacción anafiláctica. ¿Cómo es posible que el sistema de salud mexicano no tenga los instrumentos necesarios para hacer frente a situaciones delicadas y urgentes? Los médicos, compañeros legisladores, no son criminales, no estudian para matar gente, estudian para salvar vidas. La fracción parlamentaria de Morena en este Congreso espera que este doctor médico salga libre, tenga un juicio justo, con peritos médicos y preparados en el tema, no por un ministerio público que no tenga idea de lo que es la medicina. La infraestructura médica en todo el país se está desbaratando, está desmantelada. El sector salud, no solamente el sector salud, el sector de la educación, los trabajadores de la educación, los trabajadores de la salud, los trabajadores del área del sector energético, todos ellos
están trabajando, como quien dice, o como se dice coloquialmente, con las uñas. ¿Cuántas unidades de cuidados intensivos hay en el país? Sí hay hospitales que hay hospitales que se están cayendo en pedazos, que no tienen ni oxígeno o tanques, y los médicos tienen que trabajar horas extras, atender al enfermo y cumplir con el juramento hipocrático. Los médicos estudian de 12 a 13 horas diarias. Sí, yo sé que algunos no saben lo que es eso. Ganan una miseria en los hospitales paupérrimos y hasta les puede dar tétano porque los instrumentos están hasta oxidados. Eso es lo que es y lo que nos da el sector salud, en donde invierte el gobierno federal el 3.3% del Producto Interno Bruto. En ciencia y tecnología ni el 1%, en educación ni el 2%, que es más bajo que toda América Latina y los países de la OCDE. Al respecto, ¿cuál es la situación de Chihuahua? Ya sabemos que en las pasadas comparecencias el secretario de Salud nos dijo que requiere 100 millones de pesos solamente para poder dar cobertura total a la Sierra Tarahumara y que vivimos la necesidad de un rescate financiero de la Secretaría de Salud para la compra de medicamentos. Pero también es cierto que los proyectos de ingresos y de egresos están mal distribuidos. Hay, por ejemplo, esa secretaría extraña que se creó, que ocupa casi 90 millones de 80 millones de pesos que no sirven para nada. Aunado a esto, la inseguridad que existe en muchas zonas del estado pone en riesgo la vida e integridad de los médicos, como el caso del doctor Blas Godínez, víctima del secuestro desde noviembre del año pasado y de que aún no se tiene noticia. El Estado permite que los médicos trabajen en un ambiente de terror debido a la inseguridad y ahora resulta que los vamos a culpar por falta de medicamentos e infraestructura médica. El doctor del caso que nos ocupa en Oaxaca no actuó con dolo. El que actuó con dolo es el gobierno mexicano, que no atiende su responsabilidad de garantizar el derecho a la salud, consagrado en nuestra Carta Magna. Es una obligación conferida al Estado mexicano y que actualmente no cumple. Homicidio doloso el que hace el gobierno del Estado y de la República. En México urge un buen gobierno, con compromiso ético de una gestión pública que garantice la eficiencia, transparencia y honestidad, que atienda sus responsabilidades constitucionales para que todos los mexicanos tengan acceso seguro a estos derechos y que no se criminalice a los trabajadores que cada día dan lo mejor de sí para sacar adelante a sus familias. Estoy segura que ese cambio se aproxima, está por llegar. Es cuanto, diputada. Gracias, diputada. Esta presidencia recibe los asuntos… ¿Me permite, presidenta? Sí, adelante, diputada Rocío Grisel Sáenz. Decirle a la diputada Leticia Ortega por Maíz, favor, es en referente a su participación, Sí, que nos sumamos también como fracción parlamentaria a la situación que están viviendo los médicos en referente a las condiciones en las que tienen trabajando en últimos meses. Esta soberanía tuvo a bien enviar un exhorto en el cual se solicitaba la creación de la Comisión de Arbitraje Médico desde hace ya más de un año. ¿Cuánto requiere esta comisión? Aproximadamente 3.8 millones de pesos que no se les han podido otorgar, pero sí se otorgan para andar haciendo otro tipo de caravanas en solicitudes presupuestales. También creo que aquí debemos de tener bien claro esto. Existe un tipo de negligencia que es la negligencia administrativa,
que es aquella que se lleva a cabo porque no existen los elementos, el equipamiento y las condiciones que un médico necesita para poder realizar su trabajo. Y en este sentido es donde ellos se han manifestado y se han acercado con una servidora y con muchos de los que estamos aquí para pedirnos el apoyo en cuanto a que se tengan estos elementos. No es la primera ocasión que escuchamos que existe un fallecimiento porque no están las condiciones en los hospitales, y podrían decir otra vez: así estaban cuando nosotros llegamos, y nosotros les contestaríamos: muy bien, pero ¿qué estamos haciendo para que estos profesionales de la salud por lo menos tengan lo mínimo para trabajar? Nos solidarizamos con ellos como lo hemos hecho con acciones hasta donde nos competen, porque resulta de que pareciera ser que lo que nosotros proponemos es contrario a lo que la sociedad pide, pero no es así. Simplemente de que manifestamos desde nuestra competencia o fuerza política que podamos tener en la incidencia de las políticas públicas, los hacemos, simplemente que no olvidemos quién tiene la fuerza mayoritaria para que estos se puedan ejercer y no queden solamente en buenos discursos. Gracias, diputada. Sí, adelante el diputado Jesús Valenciano. Bueno, en el caso del evento que habla la diputada… No la vi. Perdón, adelante la diputada Isela Torres y usted, el diputado Jesús Valenciano. Perdón, diputado. Pero yo ya había pedido, yo le gané con el micrófono. En el caso de que habla la diputada Ortega, tiene razón. Tienen razón los padres de familia de esa criatura de 3 años que falleció. Tienen razón los médicos cuando tienen que trabajar sin nada para poder buscar la salud. Pero yo les quiero decir también que cualquier persona que nos sometemos a una cirugía, por más leve que ésta sea, nos estamos exponiendo a eso. Yo en el 2010 me iban a practicar una cirugía muy normal y su servidora tuvo 2 paros. Y mi familia también estaba molesta, queriéndole echar la culpa a los médicos, pero no es culpa de ellos. Ellos no pueden tener el conocimiento de la reacción que vayamos a tener o los otros problemas que podamos tener. Yo tenía tapada la tráquea, pero los médicos no tenían por qué saberlo. Entonces yo creo que sí es importante agarrar banderas, pero hay que cuidar muy bien si con esas banderas también afectamos y dañamos a un gremio tan importante y tan noble como son los médicos. ¿Qué pasa si hacen creo que hoy iban a tratar de suspender esa marcha nacional, los médicos, porque iban a cambiar, en vez de ponerlo como homicidio, lo iban a poner como imprudencial? El médico, ningún médico, nadie va a querer matar a un paciente. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, porque si todos los médicos a nivel nacional se ponen en huelga, ¿quién nos va a atender? Y en vez de ser un niño que lamentable perdió la vida, es muy probable que seamos más los que tengamos que sufrir estas consecuencias. Yo creo que lo que se tiene que buscar es que le den toda la certeza y toda la tranquilidad a su familia, que tienen razón los padres. Yo estaba leyendo hace rato, ya hicieron la autopsia, el niño broncoaspiró, ni siquiera es lo que dijeron al principio. Para eso se hace la autopsia. Entonces, que le den la atención a esta persona, que vean, pero también que cuiden mucho, porque todos los médicos a nivel nacional se van a salir a la calle a apoyar a ese médico y a esa anestesióloga. Entonces no vayamos a crear un conflicto más grave y después echemos a andar en una manifestación y un encono que en este momento no nos hace. Ya tenemos suficientes en el país. Es cuanto. Gracias, diputada.
Sí tiene el uso de la palabra el diputado Jesús Valenciano. Gracias, presidenta. Por supuesto que estamos de acuerdo en que la Comisión de Arbitraje Médico se pueda instalar y que esté funcionando a la brevedad posible. Y también estamos muy preocupados porque en esta problemática que hoy se nos presenta, la reacción natural de los médicos ahora va a ser, pues mejor no opero, porque en toda cirugía hay un riesgo. Y en el caso específico del 70% de la población de Chihuahua que se atiende en el Instituto Mexicano del Seguro Social, con la sobrepoblación que tiene y el desabasto importante que tiene de medicamento y de materiales que son necesarios precisamente para una cirugía, pues eso ya está pasando, porque usted llega ahorita a una cirugía con algún traumatólogo y por argumentar una falta de un tornillo le dan largas y largas y largas a una cirugía. Pero la verdad es que ya los doctores no quieren operar en el Instituto Mexicano del Seguro Social porque no cuentan con las herramientas necesarias, ni con el material necesario, ni con el medicamento necesario para poder sacar adelante ese tipo de cirugías. Entonces, por supuesto que a nombre de la fracción del PAN, diputada Ortega, también nos solidarizamos con su petición. ¿Nadie más? Esta presidencia recibe el asunto planteado y en sus casos se les otorgará el trámite correspondiente. Habiéndose desahogado todos los puntos del orden del día, se cita para la próxima, que celebrará el martes 17 de abril del año en curso a las 11 horas en el recinto oficial del Poder Legislativo, con el propósito de llevar a cabo la 21ª sesión ordinaria, y siendo las 13 horas del día 12 de abril del año 2018, se levanta la sesión.